El que tenga oídos para oír, que escuche, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, verso 1 al 20. Otra vez Jesús se puso a enseñar a orillas del lago. Se le reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella a alguna distancia. Mientras toda la gente estaba en la orilla, Jesús les enseñó muchas cosas. Por medio de ejemplos o parábolas, les enseñaba en esta forma. Escuchen esto, el sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte de la semilla cayó a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó entre piedras donde había poca tierra, y las semillas brotaron enseguida por no estar muy honda la tierra, pero cuando salió el sol las quemó, y como no tenían raíces se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos. Los espinos crecieron y las sofocaron, de manera que no dieron fruto. Otras semillas cayeron en tierra buena, brotaron, crecieron y produjeron unas 30, otras 60 y otras 100. Y Jesús agregó: el que tenga oídos para oír, que escuche. Cuando toda la gente se retiró, los que lo seguían se acercaron con los 12 y le preguntaron qué significaban aquellas parábolas. Él les contestó: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera no, les llega más que parábolas. Y se verifican estas palabras: por mucho que miran no ven, por más que oyen no entienden, de otro modo se convertirían y recibirían el perdón. Jesús les dijo: ¿no entienden esta parábola? Entonces, ¿cómo comprenderán las demás? Lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino cuando se siembra son aquellos que escuchan la palabra, pero en cuanto la reciben viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Otros reciben la palabra como un terreno lleno de piedras. Apenas reciben la palabra, la aceptan con alegría, pero no se arraigan en ellos y no duran más que una temporada. En cuanto sobreviene alguna prueba o persecución por causa de la palabra, al momento cae. Otros la reciben como entre espinos. Estos han escuchado la palabra, pero luego sobrevienen las preocupaciones de esta vida, las promesas engañosas de las riquezas y las demás pasiones, y juntas ahogan la palabra que no da fruto. Para otros se ha sembrado en tierra buena. Estos han escuchado la palabra, le han dado acogida y dan fruto, unos el 30 por uno, otros el 60 y otros el 100. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Hola, ¿qué tal, querida familia en la fe? Sean bienvenidos una vez más a su canal de evangelización. Estamos nuevamente con ustedes para poder meditar y compartir la palabra de Dios. Deseándoles a ustedes, donde quiera que se encuentren, en casita, en el negocio, en el trabajo, en el carro, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe y que Dios les conceda todo, pero todo lo que su buen corazón desee. El sembrador salió a sembrar. No le importó la tierra, no le importó dónde cayera. La semilla tenía que sembrar. La tierra fue lo que dio el fruto, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo cómo la recibió. Pero el sembrador que siembra no se puso a ver: esta tierra es buena, voy a echar semilla. Aquella tierra es mejor, voy a echar más. Pero la mejorcita es esta. No dijo eso. El sembrador sembró. La semilla creció, la semilla es buena. Lo único es que la tierra es distinta. Si la tierra es buena, produce frutos. Si la tierra es mala, pues no puede producir nada. Yo no sé qué tipo de tierra sea usted.
Yo no sé qué tipo de persona sea usted, pero todos los días estamos sembrando la palabra, la semilla de la palabra de Dios. A muchos les gusta, a muchos les encanta, pero muy pocos hacen caso, muy pocos comparten el video y muy pocos quieren que la palabra de Dios transforme su corazón. ¿Sí? Somos de muchas misas, de mucha escuchadera de sacerdotes, de mucha escuchadera de obispos, pero no queremos cambiar. Hoy la palabra de Dios nos invita a mejorar nuestra tierra, a ser tierra buena, a ser tierra donde se siembra y empiece a crecer. ¿Usted qué tipo de tierra es? ¿Es tierra buena o tierra mala? Eso es lo que hoy el Señor nos enseña. ¿Qué clase de terreno somos? ¿Somos tierra buena o tierra mala? O sea, ¿qué clase de cristiano somos? ¿Qué clase de cristiano es usted? El sembrador prepara todo, prepara la tierra, espera la lluvia, prepara la semilla y se va a sembrar. ¿Cuál es el deseo del sembrador? Es que esa semilla le dé frutos abundantes. Eso es la esperanza del sembrador, que él pueda recoger muchos frutos. Lo mismo es el Señor. Sí, lo mismo es el Señor con nosotros. Por eso Primera de Timoteo capítulo 2 verso 4 nos dice cuál es el deseo de Dios. Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el querer de Dios, ese es el deseo de Dios, como el deseo del sembrador. ¿Sí? Aquel sembrador que se esfuerza, aquel sembrador que trabaja duro la tierra con la esperanza de levantar buenos frutos. ¿Sí? Solamente el sembrador sabe el proceso, el agricultor, aquel que siembra la semilla. Qué bonita comparación que el Señor hoy nos pone. Aquel sembrador sabe el proceso que lleva la semilla para convertirse en fruto, en mazorcas. Solamente el sembrador sabe. Y lo mismo es el Señor. El deseo del Señor es que todos nos salvemos, dice San Pablo en 1 Timoteo 2:4. Ese es el deseo de Dios, el querer de Dios. Él quiere que todos los hombres se salven y que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Y por eso San Pablo en Colosenses 3:16 dice que la palabra permanezca en ustedes. ¿Sí? Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Es el querer del Señor, es el deseo de Dios. Fíjese bien, el Señor todos los días riega la semilla. El Señor no está viendo su corazón. El Señor no está viendo su vida. El Señor no está viendo en qué pecado está viviendo usted. El Señor no ve eso. El Señor todos los días riega esa semilla de la palabra. ¿Sí? Y recordemos, eso lo dice San Lucas capítulo 8, del verso 11 y 12. San Lucas dice, ¿cuál es esa semilla? San Lucas capítulo 8 en su verso 11 y 12 nos dice de esta manera que la semilla es, aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios, ¿sí? Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca en su corazón. ¿Qué pasa? Cuando vamos a misa, vamos en familia, participamos en la misa, felices, contentos. Pero cuando regresamos, cuando volvemos, se nos olvida de ir a la iglesia. Se nos olvida que hemos ido a misa. Y hay familia, no voy a decir que son todos, hay familia que cuando regresan a casa, regresan peleando, regresan discutiendo. Es que tú eres el culpable,
es que tú eres el de la culpa. Se les olvida que fue a recibir esa semilla que es la palabra de Dios. ¿Sí? Y es por eso dice, esa semilla ha sido sembrada. Pero ¿qué pasa? Viene el diablo y la arranca. Lo arranca, y es por eso donde hay conflictos, donde hay discusiones. Pero el Señor viene a invitarnos. El Señor no ve en qué estás viviendo. El Señor no te está preguntando en qué estás viviendo. El Señor está regando la semilla. El Señor está regando. Su palabra está extendida en todo el universo de la tierra. El problema es cómo recibes esa semilla. ¿Qué clase de tierra eres? ¿Qué clase de corazón tienes para recibir esa semilla? ¿Y cómo, sí? ¿Y cómo puede producir frutos en ti? Dice San Juan en su capítulo 12, en su verso 23, dice que esa semilla, para poder producir fruto, esa semilla tiene que morir. Así lo dice San Juan 12, 23, y vamos a ver qué dice. A través de las Sagradas Escrituras vamos a ver San Juan 12, 23. Dice así. Entonces Jesús dijo, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo, escuche bien, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Eso es lo que hace el sembrador. Sembrar la semilla, y la semilla tiene que morir para poder dar fruto. Eso es lo que hoy nos enseña la palabra del Señor. Y por eso San Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 4, del verso 22 al 24, dice que también nosotros debemos hacer morir el hombre viejo. Tenemos que despojarnos del hombre viejo, dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 22, 23. Oiga cómo lo dice. Se les pidió despojarse del hombre viejo, al que sus pasiones van destruyendo, pues así era la vida que llevaban, y renovarse por el Espíritu desde dentro. Revístanse pues del hombre nuevo. ¿Sí? Revístanse pues del hombre nuevo, dice. El hombre según Dios, que Él crea en la verdadera justicia y santidad. Se les pidió despojarse, ¿cuánto no? En la palabra de Dios el Señor nos invita a que nosotros nos despojemos del pecado, de la vida, de la codicia, de la avaricia, de la fornicación, del adulterio, de los vicios, de la lujuria, de todo eso. Pero ¿qué pasa? Se les pidió despojarse, dice Pablo, del hombre viejo, hacer morir el hombre viejo para poder ser un hombre nuevo, para poder dar fruto. ¿Cómo va a poder dar fruto viviendo en el pecado? ¿Cómo? Y por eso dice el Señor, escuchen esto, el sembrador salió a sembrar, dice. Otra vez Jesús se puso a enseñar a orillas del lago. Se les reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella a alguna distancia. Mientras toda la gente estaba en la orilla, Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos o parábolas. Les enseñaba de esta forma. Escuchen esto. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte de la semilla cayó a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó entre piedras, donde había poca tierra, y la semilla brotaron enseguida, por no estar muy honda la tierra. Pero cuando salió el sol las quemó, y como no tenían raíces se secaron.
Otras semillas cayeron entre espinos. Los espinos crecieron y los sofocaron, de manera que no dieron fruto. Otras semillas cayeron en tierra buena, brotaron, crecieron y produjeron unas 30, otras 60, otras 100. Y Jesús agregó: el que tenga oídos para oír, que escuche. Es necesario que nosotros nos despojemos del hombre viejo, que hagamos morir el hombre viejo para poder producir frutos. ¿Qué pasa? El Señor dice: el sembrador salió a sembrar. Hay que sembrar. Hay que sembrar la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Ustedes qué están sembrando en ellos? ¿Qué es lo que ustedes están sembrando en sus hijos? Escuche cómo dice Deuteronomio. Deuteronomio en su capítulo 6, en su verso 6. Oiga: graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos. Oiga, repíteselos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente como un distintivo. Escríbelos en los postes de tu puerta y a la entrada de tus ciudades. Eso es lo que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras nos enseña. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que sembrar? ¿Cuál es la semilla que nosotros vamos a sembrar a nuestros hijos? Hay muchos que les están sembrando la semilla del fútbol, que se preocupan, que ya no hay tiempo ni para hablar con la familia por estar en el campo de fútbol. Es que hay que entrenar, es que hay que jugar, es que hay que ir a este lado. Hay muchos que están sembrando en sus hijos las parrandas, las fiestas, los bailes, la música. ¿Qué es lo que están sembrando ustedes? La palabra de Dios, qué bueno, porque dice San Lucas 8, 11 al 12, la semilla es la palabra de Dios y el sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar, el sembrador salió a regar la semilla. El sembrador, fíjese bien, no vio, sino que el sembrador regó la semilla, sembró la semilla. Y es por eso que hoy el Señor nos invita a sembrar la palabra de Dios, la enseñanza. Esa enseñanza que nos ha transmitido nuestros padres. Esa enseñanza que ha venido desde nuestros abuelos, desde nuestros bisabuelos, desde nuestro tatarabuelo. Tenga cuidado, porque hay gente que viene sembrando otra semilla. La semilla tiene un proceso. Al sembrarla, lleva un proceso. Y eso lo dice San Marcos capítulo 4, verso 26. Dice: Jesús dijo además, escuchen esta comparación, el reino de Dios. Escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra y ya duerma usted despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Sin que él sepa cómo. Primero dice, la tierra da fruto por sí misma. Primero la hierba, luego la espiga y por último la espiga se llena de granos y cuando el grano está maduro se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Es un proceso. Usted quiere enseñar la palabra de Dios a sus hijos, quiere enseñar el Santo Rosario a sus hijos, quiere enseñar a cantar a sus hijos. Esto no es de la noche a la mañana. Usted quiere evangelizar a su cónyuge, usted quiere evangelizar a sus hermanos, a sus papás. Esto es un proceso en la vida. No es de la noche a la mañana. ¿Cuántos no escuchan la palabra del Señor, pero no la quieren compartir? Se quedan con el video y el video no la quieren compartir. El Señor nos envía a sembrar la semilla, a sembrar la palabra del Señor. Ese es el trabajo, que sí se lleva un proceso, sí, claro que sí.
Recuerde que si nosotros no estamos sembrando la semilla, recuerde usted que si nosotros no estamos regando esa semilla, llegará el día en que el Señor nos preguntará, nos pedirá cuentas. Recuerde usted qué es lo que pasó con la higuera. San Lucas capítulo 13, verso 6. Oiga cómo lo dice San Lucas capítulo 13, verso 6. Dice así, con la higuera. Jesús continuó con esta comparación. Un hombre tenía una higuera que crecía en medio de su viña. Fue a buscar higos, pero no los halló. Dijo entonces al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala. ¿Para qué está consumiendo la tierra inútilmente? El viñador contestó, Señor, déjala un año más y mientras tanto cavaré alrededor y le echaré abono. Puede ser que así dé fruto en adelante y si no, la cortas. El Señor quiere que nosotros demos frutos. Hay alguien que ha intercedido por nosotros y que el Señor nos está dando un tiempo todavía para convertirnos, para arrepentirnos, para hacer el matrimonio, para hacer los sacramentos, para bautizar a los niños. El Señor nos está dando un tiempo para preparar a nuestros jóvenes, para preparar a nuestros hijos. El Señor un día vendrá a pedirnos cuentas de los frutos que nosotros hemos podido dar. Por eso, ¿qué campo eres? ¿Qué terreno eres? ¿Cómo es tu corazón con la semilla de la palabra de Dios? ¿Estás produciendo fruto? ¿O vives todavía en el pecado? ¿O vives todavía en el hombre viejo? ¿No te has querido revestir del hombre nuevo a través de la gracia de Dios, a través de los sacramentos? Es la invitación que el Señor hoy hace a través de este evangelio. Recuerde usted que el viñador intercedió por la higuera. El Señor dijo, hace 3 años que he venido a buscar frutos y no encuentro nada en ella. Córtala. ¿Para qué está consumiendo la tierra inútilmente? ¿Cuántos años llevamos nosotros de consumir la tierra? ¿Cuántos años llevamos nosotros de vivir sobre la tierra? ¿Qué fruto hemos producido? ¿Qué fruto hemos dado? Recuerde que dice Deuteronomio, hay que sembrar a nuestros hijos. ¿Y ustedes qué están sembrando? Y por eso dice el Evangelio en el versículo 4, dice, lo que el sembrador lo explica al Señor, la parábola que enseña, trae también la explicación. Jesús en el verso 13 les dijo, no entienden esta parábola, entonces, ¿cómo comprenderán las demás? Y oiga, lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios. Lo que están a lo largo del camino, cuando se siembra, son aquellos que escuchan la palabra, pero en cuanto la reciben, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Todos esos 4 campos de terreno escuchan la palabra de Dios. Todos escuchan la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? No la ponen en práctica. ¿Sí? No la quieren poner en práctica, no la quieren recibir, no la quieren compartir, se quieren quedar con la palabra, quieren solo para ellos y no se quieren preocupar de los demás. No, hay que sembrar, hay que regar y esto es una invitación para todos. Vamos, vamos, vamos hoy a sembrar esa semilla, a regar esa semilla para que esa semilla llegue a muchas más personas. El Señor día a día nos invita. Pero, ¿qué pasa? Todos escuchamos la palabra de Dios, pero las preocupaciones de esta vida ahogan la semilla. Y eso le pasó a Marta y María. Fíjese bien, allá en Lucas, en su capítulo 10, Lucas capítulo 10 en su verso 38. Fíjese bien lo que pasó con Marta y María. Lucas capítulo 10, verso 38.
Siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. ¿Será que no estás tú así? Absorbido, absorbida, preocupado, que ya no hay tiempo para escuchar la palabra de Dios, como Marta. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupado y te pierdes en mil cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Nosotros, por la preocupación por los quehaceres de esta vida terrenal, nos abandonamos de la escucha de la palabra de Dios. Nos abandonamos, nos vamos, nos alejamos. Pero el Señor cada día está sembrando, el Señor cada día está regando esa semilla. ¿Qué pasa? Hay muchos que no quieren aceptar, no quieren recibir. Y por eso Pablo en la primera carta a Timoteo, en su capítulo 4, en su verso 10, nos dice: sufrimos y luchamos. Oiga, Primera de Timoteo capítulo 4, verso 10. Sufrimos y luchamos porque tenemos nuestra esperanza puesta en el Dios vivo, Salvador de todos los hombres, en especial de los creyentes. Sufrimos, claro que sí, sufrimos cansancio, sufrimos desprecio, sufrimos críticas, sufrimos calumnias. ¿Cuántos no rechazan a la palabra del Señor? ¿Cuántos no critican? ¿Cuántos no están ahí mirando, juzgando del catequista, juzgando del sacerdote? ¿En qué se equivoca el sacerdote, el obispo? ¿En qué se equivoca el catequista, el predicador? Muchos están viendo nada más. Y por eso Pablo dice: sufrimos y luchamos. ¿Por qué estamos luchando? Porque tenemos puesta nuestra esperanza en el Dios vivo, Salvador de todos los hombres, pero en especial de los creyentes. ¿Quieres un día llegar a la salvación? Tienes que unirte a la iglesia de Jesucristo. Tienes que ir a la iglesia, tienes que prepararte, porque la iglesia es la casa de Dios, columna y base de la verdad, dice 1 Timoteo 3:15. Pero entonces, Pablo nos invita a que nosotros nos preparemos, porque la vida es una carrera y al llegar al final lograremos el premio que está preparado para cada uno de nosotros. Primera de Corintios, San Pablo en 1 Corintios capítulo 9, verso 24 dice: 1 Corintios 9, 24 dice: no han aprendido nada en el estadio. ¿Ustedes no han aprendido nada en el estadio? Muchos corren, pero uno solo gana el premio. Muchos corren, pero uno solo gana el premio. Corran pues de tal modo que lo conseguirán. En cualquier competición, los atletas se someten a una preparación. Los atletas, dice, en cualquier competición, los atletas se someten a una preparación muy rigurosa, y todo para lograr una corona que se marchita, mientras que la nuestra no se marchita. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ustedes quieren recibir el premio? ¿Ustedes quieren ser premiados con una corona que nunca se marchita? Los hombres de este mundo, los que viven en esos placeres de la carne, se esfuerzan, se sacrifican para ser premiados en este mundo, para recibir una corona, que esa corona se va a marchitar. Pero la corona que Dios prepara para los cristianos, por eso dice: sufrimos y luchamos. Claro que sí, en esta carrera de la vida, el cristiano obtendrá una corona, el premio que Dios le da a cada uno. ¿Usted quiere
ganarse una corona, lo invitamos a compartir el video, lo invitamos a suscribirse, lo invitamos a que active la campanita, a que nos dé un me gusta, a que nos deje un mensaje, lo invitamos. Usted quiere unirse a esta carrera, al final va a tener un premio. La recompensa no viene de nosotros, la recompensa viene de Dios. ¿Cuánto eres capaz de seguir sembrando esa semilla? ¿Cuántos se quieren unir para seguir sembrando esa semilla? ¿Quién dice yo quiero sembrar? Suscríbase. ¿Quién dice yo quiero sembrar? Yo quiero apoyar ese proyecto. Suscríbase a este canal. Es la invitación que el Señor nos hace. O lo toman o lo dejan. Pero el Señor claramente lo dice. El que tenga oídos para oír, que escuche. Que escuche, porque el Señor ha venido a regar la semilla. Oiga, si nosotros queremos ser tierra buena, es donde nosotros vamos a producir frutos. Oiga, para otros se ha sembrado en tierra buena. Estos han escuchado la palabra, le han dado acogida y dan fruto. Unos el 30 por uno, otros el 60 y otros el 100. Es lo que el Señor hoy nos enseña a través de su palabra. Así que somos invitados todos somos invitados a suscribirse. Si usted nos ve, le decimos, le invitamos a que nos deje un mensaje para que usted nos diga de qué parte, de qué país nos está viendo usted, nos está escuchando usted, de qué país. Queremos saber desde dónde ustedes nos escuchan. Déjenos un comentario, déjenos un mensaje en la cajita y ahí nosotros con gusto le estaremos dando lectura y saludarlo en el siguiente video. La invitación es a suscribirse, a compartir el video, activar la campanita y a dejarnos un me gusta y un mensaje. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios les conceda todo lo que su buen corazón desee. Y nos encomendamos a la Santísima Trinidad diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.